Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana, la familia de Peppa estaba reunida en casa, disfrutando de su tiempo juntos. Esperaban que la lluvia pasara pronto y hablaban de lo divertido que sería saltar en los charcos de barro a la mañana siguiente. Pocos sabían que una pérdida devastadora estaba a punto de golpearles. Ese día, mientras todos se preparaban para irse a la cama, la lluvia continuó cayendo durante toda la noche. Por la mañana, Peppa, emocionada, salió corriendo de casa dispuesta a saltar a los charcos de barro. Sin embargo, cuando salió, se dio cuenta de que había una inundación masiva alrededor de su casa, sin ninguna otra tierra seca a la vista. Papá Cerdito tampoco se lo esperaba y saltó de la casa directamente al agua. Era la peor inundación que la familia Peppa había presenciado nunca. Mientras discutían su situación, se dieron cuenta de que sus teléfonos móviles no funcionaban, dejándoles completamente aislados. Como no sabían nadar y no tenían ningún sitio cerca, decidieron esperar. Mamá Cerdita empezó a preparar el desayuno, pero descubrió que no quedaba mucha comida. Habían planeado ir al supermercado ese día. Mamá Cerdita calcula que les queda comida para 2 días. También predijo que en 2 días el nivel del agua bajaría lo suficiente como para que pudieran ir andando hasta sus vecinos, o para que llegara ayuda, así que no había por qué alarmarse. Sin embargo, al caer la noche siguiente, siguió lloviendo a cántaros, lo que preocupó a los padres de Peppa. El nivel del agua no había disminuido en absoluto. Al final del segundo día, la situación era la misma. A la tercera mañana, la situación no había mejorado. No había llegado ninguna ayuda. El agua no había bajado y se habían quedado sin comida. No quedaba nada para desayunar. George tomó unos sorbos de ketchup de una botella solo para tener algo en el estómago. Al cuarto día, el hambre empezó a hacer mella. Peppa, debilitada por el agotamiento, empezó a sentirse mal. Había contraído algún tipo de enfermedad. George y los padres aguantaban bien, pero al quinto día, Peppa no salía de su habitación a ninguna parte. Los padres podían soportar no tener comida, pero temían por sus hijos. Además del hambre, sufrían un aburrimiento absoluto. Hacia la tarde del sexto día, George también cayó enfermo. Su joven cuerpo no podía soportar la falta de comida. Los padres lloraban ese día, lo que disgustó a George, que se sentía impotente ante la situación. Al séptimo día, George se despertó con un olor extraño procedente de la cocina. Sus padres le dijeron que habían encontrado algo de comida para él, su primera comida en condiciones en 5 días. Era una comida extraña, diferente a todo lo que George había comido antes. La textura era blanda y masticable. Tal vez fuera el hambre extrema o el propio sabor, pero le pareció delicioso. Los padres lo observaban con mirada vacía. De repente, oyeron una voz desde la calle. El abuelo Cerdito había llegado en un pequeño bote trayendo provisiones. Se sintió aliviado al encontrar a su familia, pero ya era demasiado tarde. A la familia le faltaba ahora un miembro. Este terrible día empezó con una lluvia anodina. Peppa y George esperaban a que dejara de llover para salir a jugar. Aún no sabían cómo acabaría el día. Esperaron a que saliera el sol y preguntaron a sus padres si podían salir a dar un paseo. Cuando salieron de casa, encontraron charcos que había dejado la lluvia y empezaron a saltar en ellos, como habían hecho muchas veces. Sin embargo, ese día decidieron intentar encontrar el charco más grande. Caminaron cada vez más lejos de casa. Llegaron tan lejos que sus padres ya no podían verlos. George vio un gran charco y quiso saltar en él, pero Peppa se lo impidió. Quería asegurarse de que el charco era lo bastante seguro para él, pero no pensó en su propia seguridad. Ese fue el peor error del día. Todo su cuerpo se hundió en el charco. En la superficie del charco apenas se veía la nariz del cerdo, que hacía poco estaba alegre. George no pudo contener su horror y empezó a llorar. Se dio cuenta de que necesitaría ayuda lo antes posible. Apenas recordaba el camino a casa y corrió en una dirección aleatoria. Al cabo de un rato, no se dio cuenta de que había un charco bajo sus pies y él mismo cayó en él. Estaba metido en el barro hasta la cintura. No podía salir por más que lo intentaba, pero la mitad superior de su cuerpo estaba libre. Lo único que pudo hacer fue gritar y pedir ayuda desde el charco. Como George se había alejado demasiado de sus padres, estos no podían oírle. 1 hora después de que Peppa y su hermano salieran a pasear, mamá Cerdita empezó a preocuparse. Habló de ello con papá Cerdito y salieron a buscar a sus hijos. Tras 20 minutos de búsqueda, denunciaron la desaparición de sus hijos. A continuación, todos los vecinos empezaron a buscar a Peppa y George. La búsqueda duró varias horas, e incluso intervinieron helicópteros. George fue el primero en ser visto por papá Cerdito, que oyó débiles gritos de auxilio. Se acercó y lo vio.
George estaba en estado de hipotermia, resfriado por la humedad y agotado. Papá Cerdito lo sacó y trató de averiguar dónde estaba Peppa. El propio George hablaba con dificultad debido a su edad, pero como llevaba varias horas en el barro, lo único que se entendía de su discurso era que a Peppa le había ocurrido algo terrible. Entonces George empezó a caminar lentamente en una dirección. Se detuvo en el mismo charco donde Peppa se había quedado atascada. No había nada en la superficie del charco, ya que no había huellas cerca. Desde entonces, ya a nadie le gusta saltar en charcos llenos de barro. A la familia de Peppa le encanta visitar el parque de atracciones durante las vacaciones, pasándoselo en grande, pero esta vez, algo salió mal, y resultó muy. Se trata del incidente del viaje en globo. Nada más llegar, vieron a la señorita Liebre haciendo una rifa. Peppa compró un boleto y ganó el viaje en globo con su familia. Peppa soñaba con dar un paseo en globo, y ahora su sueño se hacía realidad. Al iniciar el vuelo, la señorita Liebre dijo que era la primera vez que volaba en globo. Papá Cerdito se alarmó. Pensó en detener el vuelo y volver atrás, pero no quería aguarle la fiesta a Peppa. Una vez que estuvieron a suficiente altura, resultó que la señorita Liebre ni siquiera sabía utilizar el mapa, lo que demostraba aún más su incompetencia. Mirando a su alrededor, a Peppa se le cayó su juguete favorito, y decidieron bajar a buscarlo. Papá Cerdito levantó a Teddy del árbol, pero en ese momento nadie miraba hacia dónde iba el globo. El globo se quedó atascado en un árbol. No había nadie a la vista. Estaban solos en medio del bosque. Después de estudiar el mapa, Papá Cerdito se dio cuenta de que estaban muy lejos de todo el mundo. Pidieron ayuda con un altavoz durante varias horas, pero nadie respondía. En ese momento, Papá Cerdito decidió que, debido a la distancia que les separaba de los demás, podrían esperar la ayuda durante días. Así que sería mejor que bajara con cuidado del árbol y fuera a buscar ayuda. Sin embargo, cuando bajó del árbol, su pie resbaló y, en un intento de agarrarse al árbol, se arañó gravemente las manos y finalmente cayó. En cuanto recobró el conocimiento, sintió dolor. Tenía la pierna rota. Su familia estaba conmocionada, pero él dijo que las magulladuras eran leves y que podría llegar a la ayuda que tanto necesitaba. En ese momento, la idea le pareció buena por el subidón de adrenalina. Su dolor se había atenuado. Su familia le disuadió, pero él caminó en dirección al asentamiento más cercano. Al principio, caminaba cojeando. Luego empezó a arrastrarse y después se detuvo. Peppa vio cómo su cuerpo permanecía inmóvil sin responder a las llamadas. La señorita Liebre se dio cuenta de que todo era culpa suya. Decidió bajar del árbol para prestar los primeros auxilios a Papá Cerdito. Tenía conocimientos de escalada, pero no tuvo en cuenta que había restos de sangre de Papá Cerdito en el árbol, del que resbaló y cayó justo sobre su cuello. Su cuerpo quedó inmóvil. Peppa y George lloraban. Era demasiado peligroso bajar ellos mismos, y solo quedaba esperar que llegara la ayuda. La ayuda llegó 1 hora después del incidente. Los lugareños vieron hacia dónde se dirigía el globo y, después de que no regresara durante mucho tiempo, se preocuparon y fueron en esa dirección. Ese día perdieron a 2 personas valiosas. A la familia de Peppa le encanta pasar tiempo juntos. Esta vez, estaban jugando al escondite. Nadie podía imaginar lo mal que acabaría. Todo empezó porque George no era el mejor jugador. Decidió esconderse debajo de la mesa. Peppa lo encontró enseguida y lo regañó por esconderse mal, diciéndole que la próxima vez tenía que encontrar un sitio mejor. La siguiente vez que se escondió, decidió encontrar el lugar más inesperado. Pensó que sin duda ganaría. Sus padres le animaron y fue a buscar un lugar donde esconderse. Entró corriendo en la habitación de sus padres y vio un jarrón bastante alto. Pensó que si cabía allí, Peppa no podría encontrarle. Trajo una silla, se subió a ella y empezó a meterse de cabeza en el jarrón. Sin embargo, no pudo. Se quedó atascado boca abajo, sin poder salir. Empezó a preocuparse y estuvo a punto de pedir ayuda, pero pensó que si se apretaba un poco más, podría voltearse hacia el fondo más ancho del jarrón. Apretó todo lo que pudo, exhalando el aire que le quedaba en los pulmones. Empujó un poco más, pero no hasta el fondo. La situación no hizo más que empeorar. Se dio cuenta de que no podía salir e intentó gritar, pero no pudo. No le quedaba aire en los pulmones y ni siquiera podía respirar bien, porque su cuerpo estaba comprimido. Su corazón latía con fuerza debido a la ansiedad, lo que empeoraba la situación porque el jarrón tenía oxígeno limitado, que se agotaba rápidamente con el tiempo. Esperó a que Peppa lo encontrara. Cada segundo le parecía una eternidad. Finalmente,
Peppa entró en la habitación y vio la parte superior de George sobresaliendo del jarrón. Peppa se alegró de haberle encontrado y se rió de él por haber vuelto a elegir un escondite llamativo. Sin embargo, George no reaccionó en absoluto. No movía las piernas ni emitía sonido alguno. Peppa se dio cuenta de que algo iba mal. Se subió a una silla e intentó alcanzarlo con las manos, pero el jarrón resbaló y cayó al suelo, haciéndose añicos. Peppa vio cómo su hermano, inmóvil, yacía entre los enormes fragmentos, incrustados en sus manos, piernas, estómago y cara. Rápidamente se formó un charco rojo en el suelo. Peppa gritó inmediatamente, pidiendo ayuda a sus padres. Conmocionados, llevaron a George al hospital. Le dieron muchos puntos y estuvo varios días en coma, pero sobrevivió. En su cuerpo quedaban cicatrices que le recordaban aquel día. Ya no le gustaba jugar al escondite.